bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida, dice la palabra, y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a continuar la lectura. Después de mucho tiempo, dice la palabra que volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Verso 22. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó, ¿verdad? Ya no informó, explicó. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no has sembrado y recoge donde no has esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Y con este verso vamos a terminar. Después ordenó, quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Muy bien, vamos a ver, dijimos, el tema de la repartición. Vamos a ver este principio. Voy a compartirles por acá una diapositiva. Muy bien, me dicen si pueden verla. Sí, buenísimo. Muy bien. Vamos a ver. Ahorita ya vimos Mateo 25:14. Y quiero que entendamos el concepto de la repartición. Dice que repartir es dar a las personas una parte según lo que les corresponda, ¿verdad? Entonces ahí yo les ponía un pastel, porque el pastel a veces se reparte y a veces no en partes iguales, ¿verdad? Pero es que no a todos les corresponde de la misma manera. Entonces vamos a ver en Primera de Samuel 30:18. En esta historia vemos que está el rey David, en donde se enfrenta en una guerra, ¿verdad? En una batalla, en una dificultad. Vemos que todo el pueblo está con el alma amargada, que perdió a 200 hombres, dice la palabra, y no tenía el botín. Entonces, parte a esa tierra, él obviamente temeroso, pero hay en el verso 6, ahí pueden leer que él dice que se fortaleció de Jehová su Dios. Entonces él parte. Y me llama la atención que lo que obtuvo a partir de esa fortaleza, a partir de confiar en el Señor, lo que obtuvo fue que
el enemigo, porque fue un egipcio el que se le acercó. Esta persona fue el que lo alimentó. Esta persona fue el que lo guió a donde estaba el pueblo enemigo. Y luego, además de obtener ese apoyo del otro lado, obtiene la victoria en ese momento. Obtiene la victoria y se lleva el botín. Se lleva el botín, ya que el pueblo estaba gozando que ellos tenían el botín en la parte contraria, y se embriagan, hacen fiesta y se descuidan. Entonces ahí en ese momento entra David y va por el botín. Pero lo que me llama la atención es que continuando con la lectura, dice que cuando David llegó a Ziklag, tomó parte del botín y lo repartió entre sus amigos y los ancianos de Judá. Entonces tenemos que entender que este principio es de reyes, ellos son los que reparten. Y también esta actividad de repartir es exclusivamente para los reyes, ¿verdad? Tenemos que entender ese punto primero. Y vamos a ver 3 puntos. ¿A quién repartir? ¿Por qué repartir? ¿Y qué repartir? Si recordamos la lectura de Mateo, vamos a ver que él llamó a ¿quiénes? A sus siervos. A sus siervos. ¿Y cómo los describe cuando les aplaude porque hicieron bien las cosas? Como fieles, ¿verdad? Como leales. Entonces, ¿a quién vamos a repartir? Entendiendo que esta actividad es de reyes, de reinas, de mujeres con mentalidad de reino. ¿A quiénes vamos a repartir? A los siervos, a los que nos sirven, a los confiables, a los leales. ¿Por qué vamos a repartir? Y decía también que iban a repartir según su capacidad. Bueno, ¿a quién repartir me implica conocer el ser? ¿Quién es la persona? Pero ¿por qué repartir me implica conocer su hacer? ¿Verdad? Conocer para qué es bueno. Porque también dice que una de la capacidad del que multiplicó 5,000 fue que negoció y lo hizo de inmediato. Entonces, su capacidad era negociar y por eso el Señor le confió esa cantidad de monedas. Y luego vamos a ver el punto 3, que es qué repartir. Y es que no a todos les dan por igual, ¿verdad? Si se dieron cuenta, el que multiplicó 5,000, se les dio 5,000. El que multiplicó 2,000, se le dio 2,000. Y al que no multiplicó nada, todavía se le quitó. Y al que multiplicó más, que fue los 5,000, se le dio los 1,000 que se le quitaron al que no multiplicó. Entonces, ¿qué repartir? Ahí vamos a ver la productividad. Me implica conocer qué tan productiva es la persona para saber qué repartirle. Porque el pedazo de pastel de esta persona fue más grande, no fue el mismo. Entonces, tenemos que entender en esta parábola que, número 1, la repartición es una actividad exclusivamente para los reyes, ¿verdad? A ellos les corresponde. Número 2, tenemos que saber a quiénes repartirle, es decir, a quiénes les delego, a quiénes les doy, o sea, tengo que conocer el ser, ¿verdad? Se trata ya de lo interior, de lo interno. ¿Por qué repartir? Por capacidad. Yo sé que él es bueno para esto, ok, le voy a delegar esto. Él es bueno para la matemática, bromeamos. Hace días a él le reparto. No es bueno, no le reparto. ¿Y qué repartir? Bueno, según productividad, esta persona fue efectiva en el área, le reparto de esta manera. Esta persona fue efectiva de esta otra manera y lo hago en esa proporción.
Así que mujeres de propósito, sabemos que tenemos mentalidad de reino, sabemos que somos unas reinas, que el Señor ha puesto sobre cada una de nosotras liderazgo y tenemos que comprender que cuando el Señor nos reparte, nos delega, tenemos que aprender a multiplicarlo. Así que declaramos en esta tarde-noche que somos mujeres que multiplicamos lo que el Señor nos reparte, lo que nuestro Rey nos da. Sabemos que el Señor nos cuida, nos bendice y declaramos que nuestras capacidades serán superiores a las que ya tenemos. Así que muchísimas gracias, mujeres de propósito, por su tiempo y le dejamos el espacio a nuestra maestra Ania. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Nancy. Gracias por la enseñanza. Gracias por compartirnos esos principios del reino. Bienvenidas todas. Qué bueno estar compartiendo con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la presencia, lo importante que es la presencia de Dios. Y lo vamos a titular Caminando con Dios. En la Biblia aparecen muchas personas que la expresión es caminaron con Dios. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 16 dice la palabra que ahí está escribiendo Pablo y Pablo deja bien claro que el Señor quiere caminar con nosotros y dice, como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Esto es para los gentiles, eso es para todos. Estamos en el Nuevo Testamento, estamos ya en el tiempo de la promesa cumplida a través de Jesús, el tiempo del nuevo pacto, y entendemos que el propósito de Dios, los planes de Dios es andar en medio de su pueblo. Por eso Emmanuel, el nombre Dios con nosotros, Dios entre nosotros, porque él parte de la naturaleza o parte del propósito que Dios puso para el hombre y la mujer es que estuviéramos en comunión con él. La presencia no es más que comunión con él. La presencia no es más que andar con Jesús, que andar con Dios. Y entonces dice la palabra a través de Pablo que él quiere no solo vivir con nosotros, sino caminar con nosotros, estar con una comunión permanente, constante. Y esto lo explica muy bien porque primero tenemos que tener en cuenta que Dios no necesita de nuestra comunión con Él. Él es el todopoderoso, es el grande, el maravilloso, el glorioso, el majestuoso, y no es que necesite de nosotros. Los que necesitamos de Él somos nosotros. Pero eso sí, cuando creó al hombre y a la mujer, lo hizo con el propósito de mantener comunión con ellos. Agustín de Hipona, uno de los teólogos más grandes del primer milenio, explicaba la Trinidad de esta manera. ¿Por qué razón? Decía, el Padre es quien ama. A quien ama el Padre es al Hijo. Y el Espíritu Santo es a través de quien fluye este amor. Él lo explicaba de esta manera porque quería dar a entender que Dios amó tanto a Jesús y ellos como Trinidad desearon en su corazón poder tener al hombre y a la mujer en una comunión constante, como ellos son comunión constante. Ellos, la naturaleza del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, es permanente comunión. Ellos se aman, ellos hay comunión y de ellos fluye. Ellos ya eran Dios. Ahí estaba la Trinidad en la creación y deciden crear al hombre y a la mujer con la intención de poder tener esa misma comunión, esa misma coinonía con el hombre y la mujer. La palabra de Dios, vamos a ir a Mateo, capítulo 3, verso 17. La palabra de Dios nos enseña mucho a través de esta idea, verso 17, porque dice la palabra, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Otra versión dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Deja claro Dios quién es Jesús para él, su hijo amado. Y en Génesis
capítulo 3, verso 8, podemos ver cómo el hombre y la mujer convivían con Dios. En el Edén había una comunión, una presencia tan natural, una presencia tan natural. Dice la palabra en el capítulo 3, verso 8, que cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse. Esto fue después de haber pecado. Ellos oyeron que Dios estaba recorriendo el jardín. Esto significa que no era la primera vez que lo hacía. Suena a bastante común que él se paseaba en el jardín. Esto era comunión, esto era presencia en lo más natural posible. No era un servicio, no era una administración, no era una oración intensa, no. La presencia estaba en todo tiempo. Esa era la idea, que el hombre y la mujer estuvieran con la presencia de Dios en todo momento de una manera muy natural, convivieran, andaran juntos. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es Enoc. Enoc dice la palabra en Génesis capítulo 5, verso 21, si usted lo quiere anotar y después buscarlo, dice que Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios. Mira cómo es la expresión para hablar de este hombre, dicen, él anduvo fielmente con Dios. Otra versión dice, y él caminó con Dios. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc es de los hombres que no murió, que queda registrado en la palabra que él no murió, sino fue arrebatado. Entonces, Enoc viene a ser ese prototipo de hombre que sigue manteniéndose en la palabra y sigue mostrándose que la comunión con Dios, ese andar con Él, es una expresión de comunión intensa con la presencia de Dios. Luego está Noé, ahí seguidito, en el siguiente capítulo, capítulo 6, verso 9. La historia de Noé dice que era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Otra versión dice, y él caminó fielmente con Dios. Este caminar con Dios de Noé, lo que logró Noé con la presencia de Dios en él, dice que todos los demás estaban perdidos, era un pueblo malvado, pecador, pero había un hombre que buscaba la presencia de Dios y caminaba con él llamado Noé. Y lo que él logró era de que la salvación llegara a su familia, que la salvación llegara y la misericordia de Dios se mostrara para él, para sus hijos, para su familia. Esta distinción en Noé, esta búsqueda de Dios, este caminar constante con Dios, esta presencia constante en la vida de Noé, significó la salvación de toda una generación. Y el que el Señor encontrara un hombre con el cual volver a hacer borrón y cuenta nueva, el volver a empezar lo que había planeado en él. Esto es importante saberlo porque nosotros tenemos que ser de esas mujeres que caminan con Dios, que se nos reconozca porque en todo momento está la presencia de Dios con nosotros, no en diferentes momentos, no solamente un día, no solamente en algún momento. No creas que la presencia de Dios solo está cuando tú estás orando en la intimidad de tu habitación. En todo momento está la presencia de Dios. Por eso es importante conocer esto, porque lo que le representó a Noé fue la salvación de su familia. Esto puede representar para ti la sanidad, la salvación, el vencer al enemigo, puede representar el salir de esa crisis, pues representa muchísimo. Noé estaba viviendo en una época en el que había mucho pecado, muchas personas malvadas, pero él se distingue. Dentro de esa circunstancia, dentro de ese tiempo, él se distingue por ser de los hombres que caminan con Dios. El siguiente está en Génesis 24:40, que es Abraham, el hombre que se conoce también como el padre de la fe, pero que en este momento lo que voy a resaltar de él es que él mismo, cuando va a mandar a su siervo Eliezer a buscarle esposa para su hijo Isaac,
él le dice una expresión a su siervo y le dice, el Señor en cuya presencia he caminado. Mira, qué seguridad la de Abraham para decir, el Señor en cuya presencia he caminado. En el capítulo 24, verso 40 dice esta expresión. Enviará su ángel contigo y él hará prosperar tu viaje para que consigas para mi hijo una esposa que pertenezca a la familia de mi padre. Qué solvencia la de Abraham para decir, lo que yo te encargo, siervo Eliezer, te va a salir bien, porque el Señor en cuya presencia he caminado, dice. Aquí hay un hombre, decía Abraham, que ha caminado en la presencia de Dios, que conoce a Dios, que sabe que Él cuando te acompaña, todo te saldrá bien. Hay éxito en el proyecto, hay éxito en el plan, hay éxito en el envío, en lo que se está planeando en este momento. Él dice, el Señor va a dar la garantía, pero hace un énfasis. Ese Señor, ese Dios al que él se refería, había estado con él en todo momento. Había estado con él en el desierto, había estado con él en las buenas, había estado con él en las malas. La presencia de Dios había estado con Abraham. ¿Qué pasa en la vida de Abraham y la presencia de Dios? Un hombre que dice, he caminado con él. Y es que Abraham es reconocido por el padre de la fe, pero también como el padre de reinos y de multitudes, del cual iban a surgir linaje real. Y esto es porque Dios le hace una promesa y él le cree y él sabe que si camina aún en el desierto, aún sin conocer el futuro, aún sin estar seguro del camino que va a recorrer, se aventura a esa promesa de Dios y le cree a Dios porque sabe que si está con la presencia, definitivamente los resultados serán éxito rotundo. Y no fue sencillo. Hubo momentos de dificultad, hubo momentos de prueba, quizás un momento de duda, un momento en el que vio difícil que se cumpliera, pero al final de cuentas nunca dejó la presencia de Dios en su vida. De hecho, la presencia de Dios en él le garantiza al siervo el éxito también. Esto es tremendo porque la presencia y el caminar con Dios debe de ser algo sumamente importante en nuestras vidas. Y esos son los hombres que podemos mencionar específicamente que dice esa expresión, pero todos los demás conocían que si su presencia no va, no me dejes, decía Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no dejes que yo avance. Dios le promete a Moisés en el desierto poder mandar a un ángel, poder hacer maravillas, prodigios, señales en el camino, llegar a la tierra prometida, y le dice, un ángel te acompañará y la nube la nube Shekinah te acompañará, irá también el fuego por delante de ti y te garantizo victorias, pero no voy a ir contigo. Es decir, le dijo a Moisés Dios, no puedo, que mi presencia no puede ir contigo, porque este pueblo es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo necio, es un pueblo que yo ya les he explicado cómo comportarse, ya les di los 10 mandamientos y no hacen caso, son desobedientes. Esto lo molestaba tanto a Dios que él decía, los voy a destruir un día de estos voy a perder la paciencia y voy a destruir al pueblo, no puedo ir con ustedes. Entonces Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va con nosotros, no nos moveremos de aquí. A veces buscamos, a veces tristemente solo buscamos el milagro. A veces tristemente solo buscamos el beneficio, solo vemos a Dios como un bombero que apaga el momento álgido y después nos volvemos a enfriar o alejar. A veces solo necesitamos que Dios sea nuestro psicólogo, que nos ayude y después lo dejamos. Este error no lo podemos cometer. Moisés tenía garantizado milagros, señales, victorias, conquistas, pero si no iba a la presencia, él dijo, yo no quiero nada de eso.
No quiero nada de eso si tu presencia no va conmigo. Otro también que expresa lo mismo es David. David, cuando peca ante el Señor y el Señor lo reprende a través del profeta, él le dice: Señor, quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu, quítame el reino. Yo era el rey, él era el que tenía el poder, él era el que tenía en ese momento el reino. Él, si algo tenía, eran muchas cosas económicas, mucho poder, mucha influencia, muchas tierras, victorias, etcétera, pero él no le importaba eso. David dijo: yo no quiero el reino, yo lo que quiero es al que me da el reino, yo quiero la presencia antes que cualquier otra cosa. Y entonces podemos encontrar a hombres y mujeres que supieron la importancia de la presencia de Dios. Yo quiero que hoy de verdad nos creamos que la presencia de Dios está con nosotros en todo momento. Cuán triste es encontrar personas que son una cosa en un lado, otra cosa en otro lado, que creen que en la profesión pueden ser de una manera, pero que en el ministerio son otra, o pueden creer que me puedo comportar en la calle de una manera, pero en la iglesia de otra. Creo que la presencia solo está en los momentos en los que me arrodillo a orar, si es que lo hacemos. Entonces, creemos que solo allí va a estar la presencia. O creemos que vamos a la iglesia y ay, hoy no sentí la presencia de Dios, no, hoy no hubo presencia. Está equivocado, eso no es entender cuál es la presencia de Dios. Y estos hombres decían: el Señor en cuya presencia yo he caminado, yo he andado. Y Enoc anduvo con Dios. Y entonces empezamos a decir: Noé anduvo con Dios. Y por eso es que esos hombres llegaron a experimentar cosas tremendas. Eso es añadidura, pero lo más importante en nuestras vidas es la presencia de Dios. Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Pero hay tres cosas que alejan la presencia de Dios. Tres cosas que entristecen a Dios, y como ya se los decía, en el caso de Moisés, en el caso del pueblo de Israel, cuando ya está en el monte Sinaí, recibe una reprimenda de Dios y le dice: este pueblo me enoja, me entristece, yo no puedo, mi presencia no puede ir con ellos. No cualquiera podía subir al monte a reunirse con Dios. De hecho, él era bien claro: que no se acerquen a la montaña, que estén bien, que estén santificados, porque mi presencia descenderá, decía. Y Moisés se reunía con Dios en la montaña y decía que nadie se acerque, ni siquiera a las faldas de la montaña, porque puede morir. ¿Por qué? Porque hay tres cosas que a Dios alejan la presencia de Dios, la presencia de Dios. Número uno, vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Y Gálatas, el primer punto de las tres cosas que aborrece Dios y que, digamos, alejan la presencia de Dios, el primero son los deseos de la carne. Los deseos de la carne alejan la presencia de Dios. El verso 16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu. Otra versión dice: caminen en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, y de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Mira, no tenemos, en el Señor no podemos hacer cualquier cosa. Tenemos que saber qué puedo hacer y qué me aleja de la presencia de Dios. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza, ¿cuáles son? Porque dice: no vivan conforme a los deseos de la carne. ¿Cuáles son? Y dice: la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría. La idolatría no es solamente de imagen, la idolatría es qué estoy poniendo yo en lugar de Dios. Lo que tenga el primer lugar, esa es idolatría para mí. Si el primer lugar lo está poniendo el dinero en mi vida, esa es la idolatría. Si yo estoy poniendo en primer lugar
el trabajo, esa es la idolatría. Si estoy poniendo una persona en ese primer lugar, esa persona es el ídolo. Entonces, la idolatría. ¿Qué más? Dice la brujería, el odio, ojo acá, el odio, el corazón. El corazón, Dios quiere un corazón que no albergue odio. Y eso hay que cuidarlo mucho porque del corazón mana la vida, la discordia. O sea, las personas que viven buscando pleitos, peleando con todo mundo, viendo quién se las paga, esa persona aleja la presencia de Dios. Los celos, los arrebatos de ira, mira qué tremendo, los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, el sectarismo y la envidia, las borracheras, las orgías, es decir, cuántas cosas son las que desagradan y pueden alejar la presencia de Dios de mi vida. Y otras cosas parecidas, dice. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Qué importante es conocer esto, porque esto desagrada a Dios y aleja la presencia de Dios. En cambio, dice, los frutos del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio. En esto, dicen, estas cosas es que nosotros tenemos que buscar, practicarlas, vivir de esta manera. Así el Señor va a querer caminar con nosotros. De esa manera su presencia va a estar con nosotros. Una pregunta que siempre nos hacíamos en nuestra lectura, en nuestro club de lectura, que la otra vez leíamos el libro del el profeta Enoch de Colombia, era si la presencia de Dios se iba de nuestras vidas, si se alejaba, porque, considero que sí, porque un ejemplo de ello es lo que les digo, es el rey David. El rey David y Saúl es el ejemplo claro de dos reyes que ambos pecaron, pero uno supo buscar y valorar la presencia de Dios, arrepentirse, porque dice la palabra que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, él lo vuelve a recibir. Y David, ahí con David, en la vida de David, podemos encontrar esa respuesta. Pero con Saúl hubo un cambio después de haberle fallado a Dios, Saúl de haberle desobedecido a Dios, la presencia se fue de él. Y no solo la presencia se fue de él, sino un espíritu maligno lo vino a atormentar. Entonces, eso no puede haber el espíritu maligno y el espíritu de Dios a la vez. No puede haber presencia de Dios y espíritu maligno en mi vida. Definitivamente, la presencia de Dios se alejó del rey Saúl, el rey ungido por Dios. Pero debemos de cuidar estas tres cosas. La primera, entonces, los deseos de la carne. La segunda, la incredulidad. La incredulidad es el enemigo para la presencia de Dios. La incredulidad, Dios no puede caminar con los que no le creen a Él. Dios camina con aquellos que le creen. Dios camina con aquellos que están confiados en Él. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo no puedo agradarle, si alguien me desagrada, yo voy a evitar estar con esa persona. Lo mismo es con Dios. Si yo le voy a desagradar porque no le estoy creyendo, ya me habló, ya me dijo, ya me prometió, ya me habló a mi corazón y puso la respuesta, y aún así no le creo, entonces lo estoy desagradando, lo estoy entristeciendo. Entonces se aparta del incrédulo. La palabra de Dios dice que él se aparta del incrédulo. De hecho, vamos a recordar el momento en que Jesús no pudo hacer milagros. Mira qué tremendo. Jesús no pudo en Nazaret, que fue la ciudad en donde nació. No pudo hacer milagros. ¿Por qué razón dice la palabra que no pudo? Porque las personas no podían creer. Y al no creer, dice que él no pudo hacer milagros. Me cuesta creer esta situación porque yo digo, Señor, ¿cómo que no te creyeron? Todas las manifestaciones
todas las señales, todas las muestras y no creyeron. Es fuerte esta situación. Y el que le puso límite al poder de Dios no fue la enfermedad, no fue lo complicado del diagnóstico. Lo que le puso límite al obrar de Jesús fue la incredulidad. La incredulidad es lo único que puede poner un límite, porque somos nosotros los que no aceptamos que Él puede hacer obrar en mi vida. Entonces, si Él te dijo que derrotaría al enemigo, créele. Si Él dijo que te sanaría, créele. Si Él dijo que te saca de la ruina, créele. Si Él dijo que iba a quitar toda contienda de tu familia, créele. Si Él dijo que iba a darte una familia llena de bendición, créele. Si Él dijo que la cobertura y el éxito te acompañarán y que vas a estar de gloria en gloria, créele al Señor. Porque esta situación de la incredulidad es lo único que puede poner límite a la presencia de Dios, entristecerlo. ¿Cómo le puedo agradar? Creyéndole. ¿Cómo puedo hacer que el Espíritu se mueva con más fuerza? Es creyéndole, ¿verdad? La tercera cosa que aleja la presencia de Dios es la altivez. Vamos a ir al Salmo 138. El Salmo 138, 6. Dice la palabra, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos al orgulloso. No sé cómo lo dice tu versión, pero a Él le encanta la persona humilde, de corazón humilde. No estoy hablando de dinero, el que tenga o no tenga dinero, estoy hablando de un corazón humilde, una actitud humilde. Y mira de lejos, de lejitos, a los orgullosos. Entonces, acá me enseña que la altivez no permite que la presencia se acerque. Una persona altiva, una persona que aleja la presencia. Vamos a ir a Isaías. Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías 57, 15. Dice la palabra, porque lo dice el excelso y el sublime, el que vive para siempre y cuyo nombre es el santo. Y yo habito en el lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Mira, Él habita allí. Él habita en la persona que es contrita y de un corazón contrito y humillado. Le encanta andar y caminar con el humilde y con el de corazón contrito y humillado. Entonces, tres cosas alejan tristemente la presencia de Dios: los deseos de la carne, la incredulidad y la altivez. Tres cosas que debemos de evitar, que debemos de pulir. Si algo tenemos, si estamos viendo esto en nuestras vidas, terminar radicalmente con esta actitud, porque necesitamos la presencia de Dios, necesitamos su presencia, ser mujeres que caminan en la presencia de Dios. Y entonces, para dar respuesta a qué debo hacer para caminar con Dios, vamos a usar tres ejemplos en la palabra. El primero, y en una palabra lo podemos resumir: ¿qué puedo hacer para caminar con Dios? Buscarle. En esa palabra lo podemos resumir: la búsqueda que yo voy a hacer de Dios. Tengo que buscarle. Y hay tres ejemplos. El primero es el del rey David, que en el Salmo 55, versos 16 al 17, nos muestra cómo el rey David buscaba la presencia de Dios. Dice, pero yo clamé a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. ¿Cuántas veces dice que clama David? En la mañana, en la tarde y en la noche. Yo pensé que solo Daniel era el que hacía esto, pero descubro que el rey David también era de los que clamaban a Dios, buscaban su presencia, lo añoraban, buscaban de Él en la mañana, en la tarde y en la noche. Ahí
por qué razón el éxito de sus guerras ganadas. He ahí por qué razón Dios lo consideraba el hombre conforme el corazón de Dios. He ahí por qué Dios lo bendijo tanto. ¿Por qué? Porque buscaba la presencia de Dios. El segundo ejemplo es Daniel, el profeta Daniel, que lo podemos encontrar en la palabra, en el capítulo 6, verso 10 del libro de Daniel. Puedes ver cómo Daniel lo buscaba constantemente. De hecho, aunque su vida estuviera en riesgo, él no dejaba de buscar a Dios. Dice la palabra, allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Acostumbraba a buscar de Dios. Aquí no dice que Dios lo encontró, no, aquí dice que él intencionalmente lo buscaba, que él apartaba tiempo para Dios, que él con intención se reunía con Dios. Esa búsqueda va a ayudar a que seas una mujer que camina en la presencia de Dios. El otro que quisiera también poner como ejemplo de búsqueda de Dios, de la presencia de Dios, es Zaqueo, que está en Lucas capítulo 19, verso 5. Dice la palabra, ustedes se recordarán de Zaqueo, aquel recaudador de impuestos, hombre pecador, pero que estaba tratando, dice la palabra en el verso 3, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues él era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Jesús está pasando por la vida de muchas personas, pero no se toman el tiempo de buscarlo con tanto ahínco, con tanto amor, con tanta pasión como lo hace Zaqueo. Él, a pesar de que era un hombre pecador, tuvo eso en su corazón de ver la manera de ver a Jesús, la manera de encontrarse con Jesús. Y esto, ahí había muchas más personas, pero él era el que se caracterizó por tener una intención mayor de la búsqueda de Dios. Él se sube a un árbol para poder verlo. Y entonces allí Jesús lo ve y le dice, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Tengo que quedarme contigo. Tengo que tener mi presencia contigo. Tengo que reunirme contigo. Tengo que tener coinonía contigo. Tengo que venir a tener comunión contigo, sentarme a tu mesa, compartir. ¿Por qué? Porque me buscaste. Porque te tomaste el tiempo y el esfuerzo extra de verme siquiera pasar. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, mantener esa búsqueda de parte de Dios. Daniel era 10 veces mejor que los demás, no por ser muy inteligente, sino porque había presencia de Dios en él. Él tenía la respuesta, muchos sabios en el reino, había muchos sabios, y él era también parte de esos sabios que tuvieron retos de parte de Dios, retos de visiones, retos de interpretar escrituras, sueños, etcétera. Y entonces él le dice, deme tiempo, ahorita le traigo la respuesta. Iba a reunirse con Dios y sabía que en la presencia de Dios iba a estar esa excelencia en él, iba a estar esa respuesta, iba a estar esa revelación, iba a estar eso sobrenatural que no lo tenía nadie más y que solo lo podía encontrar en la presencia de Dios. Y Daniel también. Daniel era un hombre de mucha búsqueda de Dios, de mucha adoración. Por eso todos esos salmos, la mayoría escritos por él, porque tanto tiempo en la presencia de Dios era tiempo de adoración, era tiempo de disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, si algo podemos quedarnos con esta sesión, esta clase, es si quiero caminar con el Señor, si quiero vivir en su presencia, tengo que saber que tengo que buscarlo y que tengo que eliminar todo aquello que le entristezca. Y no se necesita ser santurrón todo el tiempo o manejarlo de manera religiosa o protocolaria. No, 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 ahí donde estás, a veces en el carro, a veces comiendo, a veces quizás trabajando, platicar con él. A veces
pueden pensar que uno está loco, pero en realidad la presencia de Dios es tan tangible, tan perceptible a tus sentidos que vas a terminar siendo de manera como Él lo quería, tan natural, tan permanente en tu vida para que podamos disfrutar de ello. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Esos milagros, esas victorias, esos prodigios, esa promesa, esa tierra prometida, esa profesión, esa empresa, todo eso va a venir por añadidura, porque el Señor, no he conocido yo a una persona en la Biblia que haya tenido la presencia y haya vivido en derrota. No, para nada, al contrario, siempre hubo bendición sobreabundante para cada hombre y mujer que buscó de su presencia. Así que gracias por habernos acompañado. Quiero terminar con una oración, por favor. Ahí donde están, vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Sabemos que tú estás morando en cada una de nosotras. Somos tu templo, ese templo que tú embelleces cada día, que tú santificas cada día con tu palabra, nos lavas, nos limpias, nos purificas, nos podas, nos mejoras cada día. Gracias por eso. Queremos ser esas mujeres que andan en todo momento en tu presencia. Enséñanos a andar y que tu Espíritu Santo en cada momento de nuestras vidas nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero antes de cerrar la sesión, que tenemos unos minutitos por ahí, tal vez dejamos de grabar, Nancy, gracias, para que podamos